Vamos a hablar de la entrevista que vamos a tener ya en segundos nomás. Él es Juan Carlos Junio, es secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Además, es diputado nacional con mandato cumplido. Juan Carlos, acá Esteban de Cítrica. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? Bien. ¿Cómo estás vos y cómo está Cítrica? Bien, Cítrica está bárbara. Estamos acá en este día loco de conexiones, pero por suerte un re lindo ambiente arrancando la semana. Viste que se han caído las redes, se han caído las redes. Ajá. Así que estamos piloteándolo, pero con gusto. Juan Carlos, ¿vos cómo estás? ¿Cómo viene esta víspera ya rumbo a las elecciones de noviembre? ¿Cómo estás viendo el nuevo cambio de gabinete? ¿Cómo sentís el ambiente político en este comienzo de octubre y tampoco también del 17 de octubre? Digo, fechas bastante importantes dentro de muy Sí. poco. Mirá, yo creo que luego de la derrota electoral, en fin, hubo un reproche de la sociedad, no hay duda, al frente de todos, al gobierno nacional. En fin, se dio todo lo que se dio, cambio de gabinete, un proceso de reflexión política y de autocrítica. Salieron a la luz algunas cosas que estaban soterradas, que había yo diría, un debate al interior del gobierno y el frente de todos. Hoy por hoy hay que decir que si bien el debate va a continuar acerca de cómo intensificar este rumbo, porque no hay una discusión sobre el rumbo, sino sobre la intensidad del mismo, yo creo que a esta altura del partido lo que tenemos que ver definitivamente es que tenemos una circunstancia extraordinaria, que es el 14 de noviembre, y después tenemos otros 2 años para el cual la ciudadanía nos votó en el 2019. Acerca del 14 de noviembre yo diría 2 cuestiones centrales. Una, que el gobierno nacional siga avanzando en medidas que respondan a Vox Populi, a la voz del pueblo, ¿no es cierto? Fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables, que yo creo que se hizo mucho, sería injusto que no sea así, pero que no alcanzó, y entonces hay que asignar más recursos hacia esos sectores, también hacia las clases medias, más que nada las clases medias más bajas, que son millones de argentinos y de Argentina. En fin, mucho más Estado aún para atender las necesidades todavía insatisfechas de la catástrofe social del macrismo y la de la peste. Y la otra cuestión central es que yo creo que subestimamos un poco la situación y que no hubo una potencia militante como puede haberla. Ajá. En las elecciones del 12 de septiembre, Ajá. yo diría la militancia política, social, cultural, que puede ser enorme, sindical, de todo tipo, creo que no estuvo a la altura. En cambio, si ahora nosotros logramos movilizar esa militancia, fundamentalmente no se trata solo de ir a un gran acto, sino en la vida cotidiana, en la barriada, en el club, en la facultad, con los amigos, con los familiares, abordar a la gente. Yo creo que ahí podemos compensar en gran parte la desventaja que tenemos, que la derecha maneja los medios de comunicación más grandes, ¿no? Y Juan Carlos, hay algo muy piola, muy interesante en esto, en todo, pero puntualmente que lo hemos charlado incluso con amigos en la cotidianidad, que en 2019, amén de la gente, los jóvenes y no jóvenes, la gente que milita en una orga, en una corriente, amén de ellos, en el 2019 había una interpelación a que nosotros en la cotidianidad, en la fila de un supermercado, también lleváramos a la política con nosotros, también problematizáramos la Argentina que estábamos atravesando, que está bien, estaba bajo un mandato que no, en mi caso no coincidía en nada con lo que yo pienso o con mi ideología. Ahora en esta elección, ¿es cierto que hubo como una ralentización de eso? O por ahí, incluso autocrítica, una asunción de que bueno, se ganará, ya está, podemos dejar a la política a los que militan full time y nosotros casi que lateralmente la codeamos. Yo sentí que faltó eso. ¿Lo ves para ese lado vos? ¿Cómo viste esa relación? Yo lo veo, creo que cuando digo subestimación, yo creo que hubo un error de diagnóstico. Yo mismo, yo te digo que soy un militante desde hace siglos y siglos. Soy militante desde jovencito,
y la verdad que no creí que íbamos a tener este resultado, Esteban. Era más optimista. Por lo tanto, ese error de diagnóstico quizás debilitó la intensidad del compromiso político y de la militancia política. Total. No es una cuestión, en este caso, la militancia de carácter testimonial o simbólico, que siempre lo es, sino que creo que nosotros podemos mover millones de militantes para incrementar el contacto con millones de ciudadanas y ciudadanos y convocarlos a que vayan a votar y que nos voten a nosotros. Por eso le asigno una gran importancia. No es una cuestión simbólica, es una cuestión material de poner a todo el mundo a la calle, en todos lados, a convencer a que vayan a votar. Hay que advertir del peligro de la derecha. Esta es una derecha que cada vez compite más para ver quién es más de derecha y quién es más de ultraderecha. Juan Carlos. E incluso se proponen convencer a la sociedad de que hay que ir a terminar con las conquistas sociales como la flexibilidad laboral. Inventan que va a haber fraude porque se ve que temen que nosotros mejoremos la elección. El Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, en un verdadero alzamiento jurídico contra las instituciones, se abroga derechos para la impunidad de Mauricio Macri en el tema del correo. Entonces, también hay que advertir a la gente que aquí hay un peligro muy grande, no es joda. Y Juan Carlos, también en ese sentido, ¿no? Mencionando el rol de la oposición, uno de los trasfondos de la charla también era: vos fuiste diputado nacional, bueno, hoy mandato cumplido, y era este comentario de María Eugenia Vidal, algunos dicen más apelando a la especulación política que una maniobra en sí, de presidir la Cámara de Diputados en caso de conservarse, de lograr la primera mayoría. Vos como exdiputado, ¿qué balance haces de esta observación, de este dicho de Vidal, mejor dicho? Y más allá de eso, ¿qué significaría una presidencia de la Cámara de Diputados en manos de la oposición? ¿Vos cómo te sentís al respecto? Yo creo que no es un problema solo de Vidal. Es de Vidal, los Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri, porque los matices entre ellos son circunstanciales y de formato, no son de fondo. De fondo todos piensan igual y tienen el mismo objetivo político, que es la recuperación del gobierno para la derecha argentina y para la derecha internacional. Digo internacional porque ellos están viendo que Lula es muy probable que gane en Brasil, que entonces con México, Brasil, la Argentina y los otros procesos habría un cambio copernicano en el continente. Por eso lo que está en juego aquí es mucho. La tradición política ha señalado siempre, con alguna excepción, pero que el voto al presidente de la Nación tiene que tener quien gobierna la Cámara de Diputados y la Cámara de las Presidencias. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pero esencialmente porque está el tema de la sucesión presidencial, ya que el presidente o la presidenta de diputados es el tercero en la sucesión presidencial. Entonces, la tradición democrática argentina siempre ha respetado ese valor. Aquí lo que hay, vuelvo, es una intención, se pelean para ver quién es más de derecha, para ver quién es un tema electoralista, para ver quién gana más votos contra Milei. Pero en el medio, dejan a jirones el espíritu democrático que tiene que haber en una democracia de división de poderes, en lo que hay tradiciones políticas que establecen ciertos límites democráticos como este. Por lo tanto, están dispuestos, pareciera que están dispuestos a todo en función de lograr el objetivo de abatir al gobierno popular, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión no solo oportunista por razones electorales, sino que además forma parte de ese esquema de derechización, con lo de la flexibilización laboral, con que va a haber fraude, con lo de el Tribunal Superior de la Capital Federal, en fin, todo eso muestra que hay un verdadero proceso, no diría de derechización, de ultraderechización, porque para mí el PRO y Juntos son una fuerza de derecha.
Ujú. Ahora están tironeados por la ultraderecha y ellos ceden en ese sentido. Por eso lo de palomas y halcones creo que Mm. es un sofisma. Mm. No hay tal cosa. Sí, también la expresión halcones y palomas, siempre que es mencionada, cada vez pierde más peso porque, bueno, muchos halcones y pocas palomas en el mapa. Juan Carlos, estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Siempre estas charlas que podemos tocar un mosaico de temas. Mencionabas el factor Milei, que sí, que hilvana, que tironea a Juntos, de por sí una fuerza derecha, más hacia la derecha, este casting por quién es el próximo líder de la derecha nacional que muchas veces es motorizado por los dichos de Milei. Y una cosa que mucho conversamos acá, que intentamos entender y que intentamos incluso quitarnos los propios prejuicios, es la elección de Milei en algunos barrios de recursos limitados o que antes apoyaban más en otro ángulo, ¿no? Al peronismo y fueron mutando, un poco de lo que reflejaba la elección en Cava. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Cómo viste esa performance en algunos sitios específicos de Javier Milei? Vos te referís en algunos lugares populares, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Uno diría que si hay un voto a la derecha o a la ultraderecha en Recoleta o en Belgrano R, es lógico que ese núcleo de ricos, de oligarcas, siempre anidó ahí la derecha, ¿no? Pero efectivamente hay sectores populares. Y yo creo que eso está ligado a una fuerte prédica de la prensa de derecha, de vaciamiento de la política, de generar desconfianza en la política, desconfianza en los políticos y las políticas, y generar una suerte de vaciamiento ideológico en la cabeza, en la mente, en el corazón de muchas personas. Y una vez que estás vaciado, porque estás escéptico y vaciado, Ujú. entonces avanzan con ideas desesperadas. Estamos hablando también de núcleos sociales que tienen una situación ya hace mucho tiempo comprometida Sí, económicamente, su vida, la de sus hijos, sí. y si a eso le unís cierto rencor y producto del vaciamiento contra la política, entonces creo que hay un espacio ideológico para que penetren ideas fascistas, como son las ideas de Milei, ¿no es Ujú. cierto? Y toda esa, digamos, figura que resulta payasesca, grotesca, sin embargo, todo eso forma parte de una teatralización para contactar con ese sentimiento de bronca y odio a la política que ellos mismos generaron y que ahora medran con eso que ellos generaron, ¿no? O sea, Ujú. hay un problema, hay un peligro, y nosotros tenemos que disputar esa parte de la sociedad popular con estos sectores de derecha, yo diría, no allanarnos a que esto es inevitable Mm. porque no lo es. Juan Carlos, la última, ¿no? Un poco fusionando lo que hablábamos al principio con el resto de la charla, ¿no? A mí me hace decir activismo ciudadano, tiene otro término mucho más amistoso, ¿no? Pero gente que puede militar o no en una orga, pero que cotidianamente puede impulsar a la política. En este caso, tanto en Villa Ortúzar como en Colegiales el fin de semana, hubo diferentes movilizaciones o actos de vecinos y vecinas en contra de los negocios inmobiliarios de la reta, que van desde, mediante construcción de torres, tapar parques, favorecer la especulación inmobiliaria y un sinfín de maniobras que debilitan la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo observás estos focos que está viendo de vecinos indignados con ese eje de la reta? ¿Crees que puede ser alguna potencia para algo más? ¿Cómo ves estas movidas que de nuevo el fin de semana tuvieron lugar en Colegiales, en Villa Ortúzar y que cada vez son más los barrios que concientizan sobre el rol de la inmobiliaria en el gobierno de la reta? Sí, yo creo que hay un crecimiento del rechazo, de la resistencia de la ciudadanía porteña a esta situación realmente avasallante de constructiva, de edificios, arrasando las identidades barriales, arrasando casas históricas, Mm, sí. siguiendo eliminando la posibilidad de tener barrios con identidad, barrios con luz, con aire, con verde, en fin, donde puede haber incluso una sociabilidad barrial que Claro, forma parte de nuestra historia. claro. Hay un tejido social barrial junto con el club, junto con la plaza.
con la escuela pública. Y todo esto es el negocio avasallando todo ese tejido social y cultural. Y es, como vos decías, lo que comienza a generar una reacción de los vecinos que ven que su barrio se va a transformar en torres y torres y torres, más ruido, más calor, en fin, toda una situación de empeoramiento de la calidad de vida por toda esta cuestión de privilegiar el negocio por encima del diseño de una sociedad, de una ciudad más convivencial, como de algún modo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que yo soy vecino, porque vivo en Parque Chá, y vecino de Villa Ortúzar, y efectivamente es un barrio de casas bajas, incluso hacen una cosa inmoral, convocan a la gente a vivir en un barrio de casas bajas y la están convocando a la construcción de edificios que van a tirar abajo las casas bajas. Claro. O sea, y todo eso con yo diría, la aquiescencia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que pareciera que tiene un afán irrefrenable de construir y construir, desde el Río de la Plata hasta todos nuestros barrios, ¿no? Así que, en fin, espero que la ciudadanía defienda una vida, y reitero, más convivencial y que defienda la continuidad de las identidades barriales, ¿no? Juan Carlos, siempre un placer estos intercambios, el agradecimiento a vos, a Lucía de tu equipo de prensa, que la verdad que es un laburo impecable el que realiza. Si te parece, en la próxima la seguimos. Un placer arrancar semana con esta charla tan linda. Chao, Esteban, hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta pronto a vos, gracias. Juan Carlos Junio, a él le agradecemos, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y además diputado nacional, mandato cumplido.